Distinguidos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos una vez más a su asignatura Ciencias Sociales. De este lado su maestro Luis Quesada. Hoy tenemos de repaso el tema neocolonialismo. Pero antes de continuar, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, tenemos todo listo para nuestra retroalimentación. Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, profesor Luis. Me encuentro más que lista. Excelente. A ver si recordamos. Cuando nosotros hablamos de neocolonialismo, se refiere directamente a un nuevo modo de colonizar. Por eso, la palabra neo es nuevo, se refiere a nuevo. Este término es utilizado cuando se aplica al fenómeno sucedido a finales del siglo XIX. Sabes bien que cuando hablamos del siglo XIX se refiere directamente a los años 1800. Esto en el siglo XIX, mediante el cual gran parte de las naciones europeas salieron a la conquista de nuevos territorios. Nosotros, hoy actual República Dominicana, somos fruto de esa aventura, porque aquí llegaron también a colonizarnos, a descubrir ese nuevo espacio geográfico. Cuando desde Europa salen en conquista de nuevos territorios, ellos lo consideran todavía no civilizados, como estaban en ese momento. ¿Cuáles territorios tuvieron en mente? Específicamente fueron el espacio de África y el espacio sur de Asia. Y sabemos bien que históricamente se refleja que por accidente llegaron acá, en búsqueda de las Indias. ¿Qué ocurre? Que este neocolonialismo ahora ya no se trata de un deseo o una intención por parte de las naciones para conquistar nuevos territorios. El neocolonialismo no se refiere directamente a esta iniciativa europea en búsqueda de alcanzar riquezas beneficiándose de las materias primas de otras naciones. No, ese nuevo colonialismo está apuntando directamente a la parte económica, la parte política. Por esto, el neocolonialismo, más que una manera física a la presencia de una potencia extranjera, se refiere a la influencia de esta en la vida económica y política. Aquí te digo ahora características de esto. Por ejemplo, la primera es un intercambio desigual. Existe entre los países subdesarrollados y las potencias un intercambio desigual. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados exportan productos de índoles agrícolas y materias primas, cuyos precios son controlados. ¿Por quién? Por los países desarrollados. Entonces, la problemática aquí es la siguiente. El país desarrollado, o también como llamamos la potencia, compra una materia prima, compra un producto agrícola, pero resulta que ella misma coloca el precio. Por lo tanto, se habla de un intercambio desigual. Pero tú dirás, profe, eso es compra y venta. Se vale que se ponga precio. Lo que ocurre es que de por medio está el TLC, Tratado de Libre Comercio, y eso tiene unas estipulaciones que deben ser respetadas. Y dentro de ello no se regula que la persona que compra o el país que compra pone precio. Por eso se habla que una característica del neocolonialismo es la desigualdad, un intercambio desigual. Lo segundo que podemos mencionar es una dependencia. ¿De qué índole? Tecnológica. La falta de tecnología propia obliga a que se importe. La falta de fabricación de autos en nuestro país
obliga a que todos ellos sean comprados en el extranjero, pagando los productos que se necesitan a unos precios elevados, lo que a su vez incrementa la deuda externa y también impide el desarrollo social y el desarrollo económico. Ya eso nosotros aquí en clase lo hemos debatido. Un tercer punto es la falta de capitales y la deuda externa. ¿Por qué? Porque realmente el país debe trabajar para su sustento económico, para su desarrollo y para el pago de deudas. Entonces trabaja para canalizar sus recursos a 3 espacios diversos y todos ellos ameritan una parte económica. Entonces el país trabaja para un sustento y un desarrollo, pero a la vez también trabaja para un pago. Por lo tanto, la actividad económica de subsistencia, la dependencia tecnológica y la elevada deuda externa, que son los 3 puntos que te he mencionado, hacen que esos países no cuenten con capitales propios para poder impulsar el crecimiento económico, lo que les obliga a pedir préstamos a países que no siempre son invertidos de manera eficaz, de una forma que esté en beneficio del conjunto de la población, del conjunto de todo el país. El resultado es el círculo de pobreza. Entonces, un dato concreto para tu resumen. El neocolonialismo en los países subdesarrollados tiene como resultado el círculo de pobreza, en el cual la dependencia económica genera una elevada deuda que impide a su vez la necesaria acumulación interna de capital para poder promover el crecimiento económico propio, para poder promover un autosustento y para no tener una dependencia de otras naciones, porque siempre que un país necesita pedir prestado para su sustento, crea una dependencia. Entonces, el neocolonialismo evidencia un expansionismo, ya no un expansionismo de manera física de fuerza militar, sino de control económico y de control político. Por eso, el expansionismo colonial, también el imperialismo, adopta y que fue adoptado por los europeos, posteriormente llega a Estados Unidos, también llega a Japón para finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y cuando llega, tiene incidencia acá. Se menciona que aproximadamente desde la guerra franco-prusiana, eso fue en el año 1871, hasta comienzos de la Primera Guerra Mundial, que hablaremos después, el calificativo de nuevo, como te dije, neo, de nuevo, es para contrastarlo con lo que fue la primera ola de colonización europea. O sea, que si no hubiese ocurrido en la historia de la humanidad el colonialismo aquel de los europeos acá, esto de ahora se llamaría colonialismo, pero como ya pasó un colonialismo, esto se llama neo, ¿ok? Entonces, desde el siglo XV hasta el siglo XIX, estamos en esa esfera, en esa atmósfera de un control político y económico de las potencias hacia los países desarrollados. Se caracteriza esto, ¿por qué? Por una persuasión y también por una persecución, por las 2 cuestiones, sin precedentes, de lo que ha sido denominado entonces el imperio por el imperio mismo, porque es la potencia trabajando en vez del bienestar de los subdesarrollados para ella misma. Entonces esto denota una agresiva competencia por la adquisición de territorios de ultramar, acompañado por la emergencia en los países colonizadores de unas doctrinas que enfatizan la superioridad, lo que ya mencionábamos, la hegemonía, y también una superioridad racial, que niega a su vez la capacidad de los pueblos que son subyugados para gobernarse entre ellos mismos. ¿Qué pinta todo esto? Un panorama de preocupación social, porque hay un control por parte de la potencia. Y sabemos que en la historia, en los hitos históricos de la humanidad, esto se ha dado. El Imperio Romano controla cada uno de esos espacios que conquista, la parte europea controla cada uno de los espacios que coloniza, y también ahora Estados Unidos llega a controlar en el siglo XIX, principio del XX, aquellos países de América que son emergentes en ese momento. Por lo tanto, podemos visualizar de manera genérica en la historia de la humanidad
esta incidencia y presencia de un control de las potencias hacia los países subdesarrollados. Un control que tiene como resultado lo que ya hemos dicho, el círculo de pobreza en los países subdesarrollados. ¿Ves? Ha sido interesante y súper sencillo lo que hemos estudiado sobre este tema. Ya tenemos información bien suficiente para presentar ese resumen. A ver, Neurona, ¿a quién tenemos el día de hoy para que nos muestre su resumen? Profesor, tenemos en línea a uno de sus estudiantes que dice que tiene sus apuntes al día sobre el tema tratado. Excelente, pasemos de una vez. Un momento y conectamos con él. Estableciendo conexión. Saludos, profesor. Mi nombre es John Michael Encarnación, tengo 14 años y soy del Centro Educativo Oratorio María Auxiliadora. Para empezar, quiero agradecerle por todo lo que me ha enseñado en este año escolar mediante la modalidad virtual. Para introducirnos en el tema de la neocolonización, es importante explicar los siguientes temas. ¿Sabes qué es el gobierno? Bueno, este es el órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una comunidad política, constituida por el presidente y los ministros o consejeros. Además, es el régimen político basado en la soberanía nacional, asentado en una constitución que define y articula los poderes del Estado. El gobierno de una colonia es el gobierno del país que le coloniza. ¿Sabes que nuestro país también fue una colonia? Pues sí, y en ese periodo de colonización se dieron algunos tratados entre Francia y España por el dominio del territorio de la isla. Dichos tratados fueron el Tratado de Aranjuez, que se firmó entre España y Francia el 3 de junio del 1777, y en él se establecieron los límites fronterizos entre la colonia francesa y la española. También está el Tratado de Basilea, que ocurrió el 22 de julio de 1795, y mediante él España entregó a Francia la colonia Santo Domingo, lo que posiciona a Francia jurídicamente como quien tenía el control y quien era dueña de toda la isla. Aunque no lo creas, esos tratados forman parte de nuestra historia y de cómo fuimos logrando nuestra independencia. ¿Cuándo sucede una independencia? Pues esta sucede cuando una colonia deja de estar colonizada, ya sea mediante una rebelión contra el país que la colonizó o con ayuda del mismo. Pero un país puede haberse independizado y aún estar sufriendo un tipo de colonización. Aquí es donde entra la neocolonización, que es un nuevo modo de colonizar países. ¿Sabes qué es lo que utiliza este nuevo modo de colonizar? Pues sí, utiliza la economía, ya que esta juega un papel muy importante en el autodominio y en la autodeterminación de una nación. Esta es una presencia en los dictámenes políticos y en la regulación de los precios, que le afecta claramente a la economía. Algunos puntos que es importante destacar sobre este tema son la desigualdad económica, que esta se da cuando un país produce una materia prima y se la vende a los países más desarrollados. Aquí es donde entra la neocolonización, ya que dicho país que produce esa materia prima y la vende depende económicamente de esos países que se la compran. Y tú podrías preguntarte, ¿hasta cuándo seguirá existiendo esa dependencia y desigualdad económica? Pues esa seguirá existiendo hasta que esos países tengan la capacidad industrial y obrera de producir todo o la mayoría de lo que necesitan. Otro punto a destacar sobre este tema es la deficiencia tecnológica, que esta se da cuando un país no tiene la capacidad de producir sus propios aparatos tecnológicos y debe comprárselos a otro país, en la mayoría de los casos a un país desarrollado. Esto produce una dependencia tecnológica. Aquí también está presente la neocolonización. ¿Qué puede hacer ese país para combatir esa dependencia y deficiencia tecnológica? Lo que el país debe hacer es concentrarse en ir satisfaciendo esas necesidades tecnológicas. Pero para eso se le debe dar la oportunidad de crear, capacitar, fabricar y construir esos aparatos tan necesarios para esa nación. Otra cosa en la que el país debería enfocarse es en eliminar la deuda externa, ya que esta produce la dependencia de un Estado. ¿Cuándo sucede la dependencia de un Estado? Esta sucede cuando un país no tiene lo suficiente para mantenerse y le pide prestado a otro, y llegado el momento de saldar esa deuda no tiene el dinero para saldarla. Esto genera una dependencia que estará vigente hasta que dicha deuda sea saldada. La deuda externa es muy problemática porque el país que la tiene no solo debe enfocarse en eliminar dicha deuda,
sino que también en mantener el bienestar propio. Y por último, un tema también muy relacionado con la neocolonización es la globalización. Te preguntarás cómo o por qué se relacionan. Bueno, pues estos se relacionan ya que la globalización habla de nuestro mundo como una aldea interconectada con las facilidades de comunicación, negociación, trabajo e intercambio de recursos. Es decir, como una interrelación entre diversas naciones en la que se canalizan recursos para sustentar la economía, la educación y la salud, y para crear iniciativas que puedan impulsar el desarrollo de los países en vía de desarrollo. Por otro lado, hablaré sobre las políticas gubernamentales. Cuando hablamos de un imperio y de una colonia, nos referimos a una potencia que coloniza un nuevo territorio, el cual claramente se convierte en una colonia regida bajo las políticas gubernamentales del imperio que la colonizó. Es decir, que hasta que esa colonia no se haya independizado, deberá respetar y aceptar las políticas gubernamentales que están dentro de la potencia que la colonizó. ¿Sabías que al acto de una colonia dejar de estar colonizada se le llama descolonización? Pues sí, y esta trae consigo la transformación de las políticas gubernamentales y de las leyes de esa nación. Ya con lo que he dicho, podemos deducir que las políticas gubernamentales son las normativas que están dentro de un estado o de una nación y que regulan la vida de las personas que habitan en ellos. Dichas políticas son dictaminadas y sugeridas por los gobernantes. Este sistema está relacionado con la soberanía, ya que cuando hablamos de ella nos referimos a una independencia, a un sistema de autoridad y de autonomía propia. ¿Cuándo un país pierde su soberanía? Un país la pierde cuando la democracia desfallece y dicho país recibe la intervención de una potencia o de un país extranjero. Algunos conceptos que es bueno saberlos son el concepto de nación, que es un grupo de personas que habitan en un mismo lugar y que comparten su historia, sus culturas, sus costumbres y su religión. También está el concepto de Estado, que es el conjunto de actividades políticas de organización social, económica y política de una nación. Cabe destacar que el gobierno es quien tiene la responsabilidad eminente de llevar a buena cabalidad las políticas de un Estado que se ejecutan dentro de una nación. Y por último está el concepto de migración, que esta hace referencia al desplazamiento geográfico de una persona o una comunidad de un punto hacia otro. Menciono este último porque en el proceso de colonización de un imperio hacia una colonia se dan tanto el proceso migratorio como de desplazamiento geográfico. Dichos procesos también se dan cuando una colonia decide optar por su independencia. Estos afectan tanto a la población como a la nación y a la vida misma. Para seguir con el tema de la migración, ¿sabes cómo un país regula esta? Pues un país la regula en base a sus leyes, normativas y en base al acuerdo que tengan con el país desde el que provienen los migrantes. Es importante destacar dos tendencias sobre el fenómeno migratorio que impactan tanto en las sociedades de emisión como de recepción. La primera tendencia es aquella que está vinculada con las situaciones de restricción migratoria y la segunda está vinculada con las situaciones más flexibles en las cuales se propone la libre circulación o movilidad, el asentamiento de las personas, el respeto a los derechos humanos y a la igualdad de los derechos sin importar la nacionalidad de origen. Algunos ejemplos de situaciones vinculadas a estas tendencias son cuando alguien parte de su nación en busca de una mejoría de vida, y otro ejemplo es cuando alguien parte de su nación pero por las ofertas que otro país tiene para darse a conocer mediante el turismo y mediante la presencia de extranjeros en su territorio. Situaciones como estas han ido aumentando a medida que pasa el tiempo y que las relaciones entre los países van cambiando para mejor, lo que también ha llevado a un aumento en la tasa migratoria. Estas acciones no podían ser ejecutadas por las colonias en su momento porque estaban bajo el mando de su potencia colonizadora.